damos la bienvenida aquí este domingo 3 de mayo, primer domingo de mayo. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho. Y antes de iniciar este pequeño mensaje, pues voy a poner todo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias, vamos, por todas las cosas que tú has hecho, Señor. Sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor, y tú haces las cosas bien y tienes el control de todas las cosas. Por eso te pido, Señor, que tomes esta dirección, que cada palabra que salga de mi boca sea tuya y no mía, Señor. Que sea edificación para los corazones. Bendícelo, te pido en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, tiempos complicados, tiempos difíciles, donde pues en verdad las situaciones han sido cada vez noticias no agradables, han creado gran incertidumbre. En muchas ocasiones han terminado en ansiedades y no nomás ha sido nuestro país, sino han sido también los demás países del mundo. Pero Dios nos manda en estas fechas precisamente, en estas complicaciones de la vida, tener paz en nuestro corazón. Y algo bien interesante es que nosotros, a pesar de la contingencia que existan, las adversidades que existan, debemos estar contentos en todo lo que nosotros estemos realizando y como estemos ahorita pasando toda la situación. Es por eso que le invito que si me acompaña a la palabra de Dios, en Filipenses 4:11 dice el apóstol Pablo lo siguiente. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Nos dice con bastante claridad el apóstol Pablo que el estar contento, cualquier situación que estemos viviendo, la tenemos que aprender. Y la mejor forma de aprender cada situación de nuestra vida es viviéndola, aceptándola. Y hay situaciones que no nos gustan, mas sin embargo, Dios nos invita a que la vivamos. ¿Por qué? Es la manera que nosotros vamos a ir creciendo en el camino del Señor. Por eso tengo 5 puntos que son importantes para poder caminar en estas situaciones que estamos viviendo. Y el primero que es no desenfocarnos, tenemos que mantenernos enfocados en la palabra de Dios. También tenemos que conocer nuestra situación actual. ¿Para qué? Para hacer la vida de una forma diferente. ¿Por qué? Porque Dios nos va a mostrar cosas en ella. También hay que someternos a la autoridad porque toda autoridad es puesta por Dios. También algo muy importante, si tenemos paz con Dios, debemos de no ser sabios en nuestra propia opinión porque Dios sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Y quinto es aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice la palabra de Dios que tiene 2 cualidades. Dice que es agradable y es perfecta. Entonces, si Dios está en control de todas las cosas, vamos nosotros a aceptar la situación que estamos viviendo y entonces Dios proveerá esa medicina que es para nuestro espíritu. Y ese mensaje lo titulé así, medicina espiritual. Estamos platicando sobre el tema de la medicina espiritual, como lo titulé este mensaje, porque dentro de la palabra de Dios, todos los versículos que nosotros empezamos a aprender, a leer, a practicar, viene siendo medicina para nuestro cuerpo. Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. En Isaías, capítulo 46, versículo 10, en la última parte del versículo 10, quiero leerlo y dice así, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto lo dice Dios, porque Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. No hay algo que esté sucediendo que no haya sido permitido por Él. Nosotros debemos estar confiados y creer en Él, de todas las cosas que Él está haciendo, es por su voluntad que es agradable y es perfecta como veíamos. Bien, cuando nosotros nos sentimos mal de salud, nuestro cuerpo empieza a decaer, dan ciertas indicaciones los médicos para asistir a una clínica y obviamente pues que existe una receta. Hace años, muchos años, yo creo que el pastor se acordará, yo soy muy joven.
En verdad no había farmacias, había boticas donde se daban fórmulas y esas fórmulas eran la medicina para que sanara la persona de las enfermedades que padecía. Hoy en nuestros días pues ya hay farmacias, hay medicamentos, cápsulas, hay pastillas, ¿no? Inyecciones inclusive, que muchos tenemos temor a las inyecciones. Pero cuando nos sentimos mal de salud, pues vamos, nos recetan y nos dan medicina para sanarnos. La palabra de Dios también nos da medicina, esa medicina espiritual que necesitamos para estar sanos espiritualmente. Y algo bien importante es estar contentos en estos tiempos, estar con regocijo. Y en verdad, cuando usted le pide a una persona estar contento y ve una situación muy, muy complicada, pues es difícil, en la carne es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y yo estaba leyendo y ¿sabía usted que también nuestro Señor Jesús se regocijó? Y quiero que leamos esos dos versículos donde nos muestran qué actitud tomó nuestro Señor Jesús cuando se regocijó. Y está ese pasaje en el libro de Lucas. Vayamos al libro de Lucas, al capítulo 10, por favor, y vamos a leer el versículo 21 y 22. Dice así, versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 22, todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Una de las actitudes que tomó el Señor Jesús cuando Él estaba regocijado fue alabó al Padre. Y lo reconoció que era el Señor de los cielos y de la tierra. Si nosotros tenemos o queremos experimentar ese regocijo que nos habla la palabra de Dios, nosotros tenemos que alabar a Dios sobre todas las cosas, sabiendo que esos tiempos van a pasar, pero la palabra de Él va a permanecer. Nosotros somos simplemente extranjeros, vamos de paso en este mundo. Esta no es nuestra permanencia en este mundo. Nuestra residencia va a ser una residencia espiritual, celestial, perdón. Entonces, cuando nosotros estemos desesperados, no sabiendo qué hacer, es muy importante que aprendamos de lo que nos dejó el Señor Jesús en su palabra. En un pasaje de Filipenses, del capítulo 4, del versículo 1 al 7, el Señor Jesús nos deja una fórmula magistral. Una fórmula magistral es cuando es hecha de forma maestra o por un maestro. Y hablábamos anteriormente de esas boticas donde hacían fórmulas y hacían grandes fórmulas que sanaban. Y yo encontré este pasaje, una fórmula que nos va a decir exactamente cómo debemos nosotros regocijarnos en el Señor. Vamos a Filipenses 4, por favor, del versículo 1 al 7, y vamos a leerlo. La palabra de Dios dice así, Filipenses 4, 1, 7, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Si usted aceptó a Cristo en su corazón, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso es realmente, nos debe mantener con un gozo permanente. No nos debe desenfocar nunca. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Dice el versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre, dice Pablo. Y otra vez digo, regocijaos, doblemente contentos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y hoy, el día se siente a flor de piel la venida del Señor.
está cerca. Mi pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Ya estamos nosotros, hemos arreglado nuestra casa para estar preparados para irnos con Él? Dice el versículo 6, y aquí es donde viene esa fórmula que sirve una medicina para nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios que por nada estáis afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Hermanos, es momento de entregar tiempo a nuestro Señor. Tenemos que abrirnos. Ya no podemos jugar a esa olla express. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que va a explotar. La única forma de mantenernos contentos es abrir nuestro corazón al Señor, decirle todas nuestras peticiones con oración y ruego y esperar. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos nosotros despojarnos. El lugar más alto que podemos estar es de rodillas, porque es el lugar donde el Señor empieza a mover corazones. Y si pasan cosas extraordinarias. Versículo 7. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Él. La fórmula es, nosotros tenemos que despojarnos, tenemos que abrir nuestro corazón a Él, y entonces Él nos dará como resultado la paz de Dios. No vamos a entender nosotros cómo vamos a estar contentos a pesar de las situaciones tan catastróficas que están pasando. ¿Por qué? Están cerrando empresas, la economía va cada vez peor, los gobiernos unos contra otros, unos están acumulando las riquezas, otros están soltando. Es un relajo total en el mundo. Probablemente el futuro se ve incierto. Muchos economistas dicen que son 6 meses mínimo lo que va a sufrir todos los países, y otros dicen que ya el 2020 va a ser el año perdido. Pero ¿sabe qué? No. En Cristo, cada minuto, cada segundo cuenta. Y es muy importante que nosotros entendamos que la oportunidad que nos está dando el Señor es grande. Porque ahorita la gente, todas las personas están sensibles, quieren respuestas donde no las hay. Y las buscan en el noticiero, con los gobernantes, los buscan en muchos lados, en las redes sociales. Y no, la respuesta está aquí. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos de capacitarnos. Es un tiempo de capacitación para nosotros. Para cada versículo que sabemos, que hemos aprendido, tenemos que hacerlo propio para practicarlo. ¿Por qué? Cuando ya digan, pueden salir de casa, ¿cuál va a ser nuestra primera palabra? Como dijo el Señor Jesús, reconocer la grandeza del Señor, porque ya podemos volver a salir, pero ya no vamos a poder ser los mismos. Ya no vamos a poder nosotros hacer las mismas cosas que hacíamos. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades cambiaron. Si antes el trabajo era el que nos abrumaba, o situaciones que eran, otras situaciones diferentes eran las que nos abrumaban, primeramente hoy va a ser el Señor, porque va a ser el momento adecuado para hablar a toda alma que veamos en la calle de que solamente Cristo salva. Nuestros pensamientos y nuestros corazones serán guardados en Cristo Jesús. Eso es muy importante. No dejemos que nuestro pensamiento vague, o que se divague, o que se enfoque en otro lado. ¿Por qué? Porque simplemente no va a poder aprender, no va a poder hacer nada. Si nosotros tenemos el pensamiento guardado en nuestro corazón en Cristo Jesús, entonces, y solo entonces, podremos hacer cosas diferentes. Debemos nosotros que cerrar una página y abrir una nueva. Y esa nueva página es, ¿qué vamos a hacer nosotros después que hayan levantado esta contingencia? ¿Qué vamos a hacer?
Y les invito a reflexionar en esta mañana, porque es muy importante. Ya no podemos ser los mismos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Y la única forma de saber y conocer la verdad es a través de la palabra, y la tenemos. Hay que utilizarla. Les invito a utilizarla. Entonces, esta fórmula de medicina es muy clara. Y va a tener solamente efecto si usted se la toma. Y solamente se la puede tomar si hace ese pacto con Dios para seguir su palabra al 100%. Amén. Bueno, y hablábamos que cuando anteriormente, estaban las boticas, daban fórmulas. Y hoy pues ya las medicinas están encapsuladas en pastillas o en inyecciones, ¿no? Dependiendo la que sea. En esta mañana también Dios nos mostró 7 cápsulas de medicina espiritual, una para cada día de la semana. Y me gustaría que reflexionemos en ellas, porque cada cápsula tiene una sustancia activa. ¿Por qué? Porque están llenas de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Es activa. Y vamos a Filipenses 4, versículo 8. Este versículo con seguridad se lo sabe y en verdad lo hemos leído bastante y lo voy a leer de todas formas. Dice el versículo Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Para el día domingo, nosotros tenemos que pensar en todo lo verdadero. Y yo busqué un versículo de todo lo verdadero de Dios y me llevó al libro de Jeremías, capítulo 10:10. Jeremías 10:10 dice lo siguiente: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Se fijan? Es algo poderoso la palabra de Dios, porque Jehová es el Dios verdadero, el único Dios. Para el lunes puse que pensemos en todo lo honesto de Dios. Y me fui al libro de Proverbios. Vamos a Proverbios 4:25, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 25. Dice la palabra de Dios así: tus ojos miren lo recto y dirijan tus párpados hacia lo que tienes adelante. Aquí nos está dando un ejemplo muy claro. A través de los ojos de Dios, ve que nosotros como hijos suyos fuimos justificados por la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Nosotros tenemos ahora sí entrada a Dios a través de la sangre bendita de nuestro Salvador Jesús. Y dice que diríjanse tus párpados a lo que se tiene adelante. Y eso es muy importante. Nuestra mirada no debe de estar fijada en las cosas que están aconteciendo como algo que nos atrape y nos quita el gozo y la felicidad. Nuestra mirada debe estar bien enfocada en la vida eterna, que solamente Cristo Jesús nos da. Y eso nos mantendrá feliz. La siguiente cápsula para medicina espiritual es para el día martes. Dice que pensemos en todo lo justo. Romanos 5:1. Vayamos ahí, Romanos 5:1. Versículo 1. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que mencionaba, estamos justificados por medio del Señor Jesús. Debemos de agradecer
por esa justicia que nos dio Él a través de su Hijo. El día miércoles, la siguiente cápsula, el día miércoles es pensar en todo lo puro. Y todo lo puro del Señor lo podemos encontrar en Salmo 24, 3 y 4. Vayamos allá. Salmo 24, 3 y 4. Dice la palabra de Dios así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, al que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Les comentaba hace un momento, nosotros tenemos entrada al trono de Dios por a través de su Hijo amado Jesucristo. Para el jueves, todo lo amable lo podemos ver en Santiago 3:17. Me voy a estar saltando algunos versículos, no lo leeremos por temas de tiempo, pero lo podemos encontrar en Santiago 3:17, todo lo amable de Dios. Y el viernes, tomemos esa cápsula, pensad en todo lo que es de buen nombre, y lo podemos ver en Juan del 1 al 5. Y ese versículo quisiera leerlo porque es unos versículos que son muy importantes de conocer el nombre de Dios. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Dice: y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se fija en la grandeza de nuestro Señor Jesús. En verdad, todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de su mano, dice la palabra. Y para el jueves, para el viernes, pero tenemos que estar pensando que Él es digno, que su nombre debe ser alabado, debe ser glorificado, y tenemos que estar en gran gozo y estar compenetrados con Él para estar nuestro corazón alegre. Para el sábado podemos tomar esa cápsula medicinal para nuestro espíritu, porque dice ahí en Filipenses 4:8, ¿quién es digno de alabanza? Y fíjese, hermano, hermana, en Apocalipsis 4:11, versículo de poder, como todos los versículos de la palabra de Dios. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas son creadas por Dios. Si nuestro Señor Jesús quiere, el día de hoy, ese virus que está atacando a todo humano lo quita. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Pero si está todavía prevaleciendo, es porque Él quiere mostrarnos su poder en todo momento. Nosotros podemos estar tomando estas cápsulas todos los días, del domingo a sábado, del lunes a domingo, como guste. Pero ¿sabe que hay algo bien importante? Que nosotros podemos estar cambiando cada día. Cuando pensemos el domingo en todo lo verdadero, puedes buscar un versículo de todo lo verdadero de Dios y memorizarlo. El lunes todo lo honesto también, cambiar el versículo. Porque la palabra de Dios está llena de versículos que nos están dando esperanza. De todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre, de la alabanza, de la dignidad de ser digno de la alabanza del Señor Jesús. Todo eso nos va a mantener con un espíritu sano. Y quiere decir que hemos ido al doctor y que hemos acatado todas sus indicaciones. Y hemos estado ya contentos, y entonces sí, podemos experimentar lo que el apóstol Pablo lo dijo, que él ha aprendido a estar en contentamiento cualquiera que fuera su situación. Entonces, hermanos, les invito en esta tarde que estemos nosotros conectados con Dios, sabiendo que Él tiene todo el control de las cosas. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, hay algo bien interesante que habla de la venida del Señor que está cerca. Vayamos allá, 1 de Tesalonicenses,
capítulo 4, del versículo 13 al 18. La palabra de Dios habla por sí sola, en verdad no hace falta interpretarla ni mucho menos, porque dice con bastante claridad la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18. Dice su palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo que os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, versículo 18 dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, hermanas, tenemos que alentarnos unos a otros, sabiendo que la venida del Señor está cerca, reconociendo nosotros que estaremos por siempre con el Señor, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte. Estaremos en gozo con Él permanente. Todo esto que pasa aquí se quedará. Sabrá qué pasará con ello. Y es lo que menos me importa. Lo que me importa es que ese momento ya está cerca. Y ese momento tenemos nosotros que esperarlo y estar preparados y estar conscientes de que lo que quiere el Señor de nosotros es que empecemos nosotros a gozar desde hoy la vida eterna, que es que le conozcamos a Él y al que envió, Jesucristo. Bien, como conclusión, hemos visto que hay bastantes versículos que pueden ser cápsula y medicinas para nuestro cuerpo. Sabemos que alimentarnos espiritualmente nos mantiene con gozo. Sabemos nosotros que la venida del Señor está cerca. Sabemos nosotros que tenemos que estarnos alentando unos a otros a través de la palabra de Dios, y le invito a que lo hagamos. Sabemos nosotros que Dios está haciendo todo esto con un propósito. Si usted en esta tarde nunca ha escuchado la palabra de Dios, nunca le habían mostrado el Evangelio, le invito a que hagamos una oración y si quiere aceptar a Cristo en su corazón, en esta tarde, haga esta oración conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque la libertad que nos das, sabemos que los medios que tú nos das son los que podemos utilizar. Tu palabra no tiene fronteras, llega a todos lados, Señor, y esta palabra, Señor, ha penetrado los corazones. Te pido que entres a mi corazón en esta tarde, porque te acepto como mi único y suficiente Salvador, sabiendo que soy pecador y reconociendo que tú moriste en la cruz y que tu sangre derramada ahí fue para perdón de mis pecados. Que tu Espíritu Santo selle mi corazón. Te lo pido que todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si usted hizo la oración en esta tarde, dice la palabra de Dios que hay gozo, hay fiesta en el cielo y hay gran gozo. También dice la palabra de Dios que su nombre está escrito en el libro de la vida. Felicidades. Le invito a querer conocer más de su palabra y estar en conexión con Dios. No tema, ánimo, Dios está en control de todas las cosas. Que Dios me bendiga.